¿Alguna vez te has preguntado qué sucede realmente cuando el Espíritu Santo entra en la vida de un creyente? Más allá de lo que imaginamos, hay una serie de transformaciones poderosas y sorprendentes que ocurren cuando dejamos que el Espíritu actúe en nosotros. Hoy quiero revelarte cómo su presencia puede cambiarlo todo, desde nuestro carácter y deseos hasta nuestras relaciones y visión de la vida. No se trata solo de sentir paz o consuelo, sino de una revolución interna que nos impulsa a vivir de una manera que jamás pensamos posible. Si te quedas conmigo, descubrirás cosas asombrosas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros a través de su Espíritu. Prepárate para explorar este increíble poder transformador que puede impactar cada rincón de tu vida. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te unas a esta experiencia dejando en los comentarios la frase: Espíritu Santo, entra a mí. Amén. Que sea un acto de fe y apertura para que el Espíritu obre en tu vida y transforme cada rincón de tu ser. Escribe esas palabras con convicción y vamos juntos a descubrir lo que sucede cuando le damos lugar al Espíritu Santo en nuestro corazón. Señal 1. Confianza en la salvación. Cuando pensamos en la confianza en la salvación, encontramos en las Escrituras una fuente de paz y certeza. Romanos 8:16 nos recuerda que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este versículo habla de una seguridad profunda, algo que va más allá de las emociones o pensamientos momentáneos. Es el Espíritu Santo quien nos da esa certeza en nuestro corazón, una convicción que no depende de nuestra propia fuerza ni de nuestras circunstancias. Si alguna vez has sentido esta paz inexplicable que te asegura que eres parte de la familia de Dios, esa es la obra del Espíritu. Él confirma en lo más profundo de nuestro ser que somos hijos de Dios, amados y aceptados. Aún así, es natural que en ocasiones nos asalten dudas. El enemigo trabaja constantemente para sembrar incertidumbre y hacernos cuestionar nuestra relación con Dios. Esta duda no necesariamente significa que estamos alejados del Espíritu Santo o que hemos perdido nuestra fe. Al contrario, la lucha con las dudas puede ser una señal de la batalla espiritual que cada creyente enfrenta. El enemigo conoce la fortaleza que nos da la certeza en Cristo, y es precisamente por eso que intenta debilitarnos a través de las dudas. No permitamos que estas dudas nos definan. Recordemos que el Espíritu está presente, incluso en medio de la incertidumbre, fortaleciéndonos y recordándonos nuestra verdadera identidad. Una de las evidencias claras de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es la manifestación de sus frutos. Estos frutos, descritos en Gálatas 5, 22 y 23, incluyen el amor, la paz, la paciencia, la bondad y otros atributos que reflejan el carácter de Dios. La verdadera fe no solo se mide por lo que sentimos, sino también por los cambios visibles que el Espíritu Santo produce en nosotros. Cuando vemos estos frutos en nuestras acciones, actitudes y relaciones, tenemos una señal concreta de que el Espíritu está obrando. Este proceso de transformación es una prueba viva de que Dios trabaja en nosotros, moldeándonos cada día más a su imagen. Imagina a alguien que vive con dudas de vez en cuando, alguien que se cuestiona si realmente pertenece a la familia de Dios. Sin embargo, en su interior, experimenta una paz constante que le recuerda su identidad en Cristo. Aunque sus emociones fluctúen y sus pensamientos se desordenen, hay una paz inquebrantable que permanece en su espíritu. Esta paz es la obra del Espíritu Santo. No es el resultado de un esfuerzo propio ni de pensamientos positivos. Es una tranquilidad que trasciende las circunstancias, una calma que afirma que él o ella es amado y aceptado por Dios. A pesar de las dudas, esa paz es una señal clara de la presencia de Dios en su vida. Ahora detente un momento y reflexiona. ¿Has sentido esa paz en tu espíritu alguna vez, incluso cuando atraviesas tiempos de incertidumbre o dificultad?
Es una paz que el mundo no puede ofrecer, una paz que nos sostiene incluso cuando nuestras emociones y pensamientos parecen tambalearse. Esta paz, junto con los frutos del Espíritu que van apareciendo en nuestra vida diaria, es una evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Tal vez no siempre seas consciente de ello, pero cuando miras hacia atrás y ves cómo has cambiado, cómo has crecido en amor, paciencia o bondad, ahí es donde encuentras la obra del Espíritu. Esta es la invitación que te hago hoy. Examina tu vida, observa los cambios, los frutos. Si encuentras esas evidencias, aunque tengas momentos de duda, puedes estar seguro de que el Espíritu Santo está en ti, trabajando, transformando y guiando. La fe no siempre es sentirnos seguros en todo momento, sino confiar en aquel que nos sostiene, aun cuando nuestras emociones nos lleven en direcciones opuestas. Así, nuestra confianza en la salvación no se basa en nosotros mismos, sino en la fidelidad de Dios y en la obra del Espíritu que nos asegura que somos sus hijos. Señal 2. Carácter piadoso. Cuando hablamos de carácter piadoso, estamos describiendo una transformación profunda, que el Espíritu Santo obra en el creyente para que su vida refleje el carácter de Cristo. No se trata de un cambio superficial, ni de aparentar ser diferente. Este cambio es un proceso gradual, una transformación en lo profundo del ser que se evidencia en el amor, la humildad, la paciencia y otros frutos del Espíritu. Así como el oro se purifica en el fuego, nuestras actitudes y comportamientos son refinados por el Espíritu para que cada día nos parezcamos más a Jesús. El carácter piadoso es, en esencia, el resultado de permitir que Dios trabaje en nosotros, moldeándonos para ser reflejos de su amor y bondad en el mundo. Es importante recordar que el verdadero carácter piadoso no puede falsificarse. Alguien puede pretender tener ciertos dones o virtudes, puede mostrar una imagen externa de bondad o espiritualidad, pero el carácter genuino es algo que va mucho más allá de las apariencias. La verdadera transformación no ocurre de un día para otro ni se limita a un comportamiento temporal. Es una obra continua y profunda que solo el Espíritu Santo puede producir en nosotros. A diferencia de la fachada que alguien podría intentar mantener, el carácter piadoso es constante y se evidencia en cómo tratamos a los demás, en nuestra forma de pensar, de actuar y en nuestras decisiones diarias. Este tipo de cambio no es algo que podamos lograr por nosotros mismos. Es un fruto que brota cuando permanecemos en el Espíritu y dejamos que Él guíe cada aspecto de nuestra vida. Imagina a una persona que solía ser egoísta y orgullosa, alguien que en el pasado solo pensaba en sí misma y trataba a los demás con indiferencia o superioridad. Con el tiempo, esta persona empieza a cambiar, comienza a actuar con humildad, a escuchar a los demás, a ser bondadosa y generosa en sus acciones. Ahora busca entender y servir a quienes le rodean, mostrando una empatía que antes no tenía. Esta transformación no es obra de su propia voluntad. Es la evidencia del Espíritu Santo trabajando en su vida, transformando su corazón y moldeando su carácter para reflejar a Cristo. Este es el poder de un carácter piadoso, una vida transformada que impacta a quienes están alrededor, no por sus palabras, sino por su ejemplo vivo de amor y humildad. El apóstol Pablo lo expresa claramente en Efesios, capítulo 4, versículos 22 al 24, donde nos exhorta a despojarnos del viejo hombre y a vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad. Este pasaje nos recuerda que para vivir una vida piadosa necesitamos dejar atrás nuestras actitudes y comportamientos antiguos. Despojarnos del viejo hombre implica renunciar a nuestro ego, nuestras ambiciones egoístas y todo aquello que nos aleja de Dios. Al vestirnos del nuevo hombre, adoptamos una nueva identidad, una vida guiada por el Espíritu que busca la justicia, la santidad y la paz. Es un llamado a vivir en integridad, en comunión con Dios y a permitir que su luz brille a través de nosotros. Hoy te invito a reflexionar.
¿Estás viendo en ti mismo ese crecimiento en el carácter de Cristo? ¿Notas cambios en tus actitudes, en tu manera de tratar a los demás, en tu disposición para perdonar, amar y servir? Este es el llamado que Dios hace a todos sus hijos, a dejar atrás actitudes y comportamientos antiguos y permitir que el Espíritu Santo renueve nuestro ser interior. Tal vez hay áreas en tu vida donde todavía luchas con el ego, con la impaciencia o con la falta de amor, y eso es completamente normal. Todos estamos en un proceso de transformación. Pero el primer paso es reconocer esas áreas y rendirlas al Espíritu, confiando en que Él tiene el poder para cambiarlas. Esta es la promesa del carácter piadoso, que cada día podemos acercarnos más a la imagen de Cristo, no por nuestra fuerza, sino porque Él vive en nosotros y su Espíritu nos transforma. Así que, si te encuentras batallando, recuerda que este proceso es parte del camino, que la paciencia, la bondad, la humildad y todos los frutos del Espíritu se manifestarán a medida que te acerques a Dios y dejes que Él obre en tu vida. Y cuando ese cambio se haga evidente, cuando tu carácter refleje cada vez más el amor y la compasión de Cristo, sabrás que el Espíritu Santo ha estado trabajando, transformándote de adentro hacia afuera. Señal 3. Pasión y poder para el evangelismo. El evangelismo inspirado por el Espíritu Santo es un regalo y una responsabilidad que transforma la manera en que los creyentes comparten su fe. No es solo una actividad que realizamos o una obligación que debemos cumplir. Es el resultado de un fuego interior que el Espíritu enciende en nuestro corazón. Este fuego nos llena de una pasión única y un poder especial para hablar del Evangelio, para compartir el amor y la salvación de Cristo con otros. No es que de repente nos volvamos expertos en persuasión o tengamos todas las respuestas, sino que el Espíritu nos ayuda a vencer el miedo y la timidez. Nos da una valentía que no es nuestra, una convicción que nos impulsa a hablar con amor y verdad, superando cualquier obstáculo emocional o mental que nos haya retenido antes. Jesús en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, le dice a sus discípulos: «Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra». Este versículo es una promesa poderosa. Nos recuerda que no estamos solos en la misión de evangelizar, de ser testigos del mensaje de Cristo. El Espíritu Santo nos da poder para ir más allá de nuestras propias limitaciones. Nos equipa para hablar de Jesús sin importar dónde estemos, sin importar a quién tengamos frente a nosotros. Esa promesa sigue vigente hoy, sigue siendo una verdad para cada creyente. Si dejamos que el Espíritu obre en nosotros, Él nos dará el poder y el valor que necesitamos para llevar el mensaje de salvación a quienes lo necesitan. Cuando el Espíritu Santo llena nuestro corazón con esta pasión, el evangelismo ya no se siente como una obligación. En lugar de verlo como algo que tenemos que hacer, lo vemos como algo que queremos hacer. Nos consume un deseo ardiente de compartir lo que hemos recibido, lo que hemos experimentado en Cristo. Es como un río que fluye desde lo más profundo de nuestro ser, una necesidad de comunicar el amor y la gracia que hemos encontrado en Jesús. Esto cambia completamente la perspectiva. Ya no evangelizamos para cumplir con una tarea o para evitar una culpa, sino porque realmente deseamos que otros también conozcan la paz, el gozo y la esperanza que hemos encontrado en Cristo. Este deseo proviene del Espíritu, que nos mueve a compartir lo que Él ha hecho en nosotros. Imagina a una persona que antes era tímida, que siempre había tenido miedo de hablar en público o de expresar sus creencias. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en su vida, algo cambia. De repente, empieza a haber oportunidades para compartir su fe en lugares que antes evitaba. Encuentra maneras de hablar de Jesús con sus amigos, su familia e incluso sus compañeros de trabajo. La timidez y el miedo que antes lo detenían
ahora son reemplazados por una valentía que parece inexplicable. No es que se haya vuelto una persona extrovertida de la noche a la mañana, sino que el Espíritu le da la seguridad de que no está solo al compartir su fe. Con cada conversación, con cada oportunidad, siente que Dios lo guía, le da las palabras y la sabiduría para hablar de una manera que toca el corazón de los demás. Ahora, me gustaría invitarte a reflexionar. ¿Alguna vez has sentido este deseo de compartir tu fe? ¿Has experimentado esa pasión y valentía que el Espíritu Santo da para hablar de Jesús? Tal vez en algún momento te has sentido inseguro o dudoso y has pensado que no tienes el conocimiento suficiente o la elocuencia para compartir el Evangelio. Pero el Espíritu no necesita que seamos expertos. Él solo necesita corazones dispuestos, corazones que confíen en Él. Si alguna vez has sentido ese impulso de hablar de Cristo, esa pequeña voz que te dice que compartas lo que has vivido, ese es el Espíritu Santo invitándote a ser testigo. El Espíritu nos ayuda a vencer el miedo, a superar nuestras inseguridades y nos llena de amor por aquellos que aún no conocen a Jesús. Esta pasión por evangelizar no se trata de obligar o imponer nuestra fe, sino de compartir, de hablar desde el amor y el deseo genuino de que otros experimenten la misma paz y esperanza que hemos recibido. Así que, si sientes que Dios te está llamando a compartir tu fe, no tengas miedo. Deja que el Espíritu te guíe, confía en que Él te dará las palabras y la valentía necesarias. Porque al final, el evangelismo no es sobre nuestra habilidad o conocimiento, sino sobre el poder de Dios obrando a través de nosotros. Señal 4. Conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad es un aspecto crucial de la vida de fe, y es el Espíritu Santo quien nos lleva a ese conocimiento espiritual que va más allá de una simple comprensión intelectual. No es solo leer las Escrituras como un libro cualquiera, ni entender sus enseñanzas solo con la mente. Es el Espíritu Santo quien nos lleva a profundidades espirituales, revelándonos el corazón de Dios y su plan para nuestra vida. Cuando permitimos que el Espíritu nos guíe, las palabras en la Biblia cobran vida de una manera nueva y poderosa. Cada enseñanza, cada parábola, cada versículo comienza a hablarnos directamente, mostrando cómo aplicarlo en nuestra vida diaria. Esta guía es un don invaluable, porque el Espíritu nos ayuda a ver la verdad de Dios en todos los aspectos de nuestra existencia, haciéndonos más conscientes de su presencia y de su voluntad. La palabra de Dios respalda esta promesa de guía espiritual. En 1 de Juan 2:27 leemos: «La unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes, y no necesitan que nadie les enseñe, pues su unción les enseña todas las cosas y es verdadera». Esto no significa que no necesitamos a los maestros de la fe, sino que el Espíritu Santo es quien confirma en nuestro corazón la verdad de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, Jesús nos dice: «Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad». Aquí, Jesús está dejando claro que el Espíritu Santo será nuestro guía en la búsqueda y comprensión de la verdad. Él nos dirige hacia una comprensión cada vez más clara de los misterios de Dios, iluminando nuestro entendimiento para que podamos vivir de acuerdo con su voluntad y caminar en santidad. El Espíritu Santo no se limita a darnos una comprensión básica de las Escrituras. Él nos da una revelación continua. Nos muestra los misterios de Dios que sin su ayuda jamás podríamos comprender. Nos ilumina la verdad sobre la santidad, enseñándonos cómo vivir una vida consagrada a Dios. Nos revela el poder de la cruz y el sacrificio de Jesús, permitiéndonos entender el alcance de su amor y su redención. Y también nos abre los ojos al propósito divino para nuestras vidas, ayudándonos a ver cómo encajamos en el plan eterno de Dios. Este proceso es constante, una obra continua del Espíritu que nos lleva de gloria en gloria, revelándonos más y más de la verdad divina a medida que crecemos en nuestra fe.
Imagina a alguien que ha leído la Biblia durante años, pero de pronto, gracias a la obra del Espíritu Santo, empieza a entenderla de una manera completamente nueva y transformadora. Es como si cada pasaje comenzara a resonar en lo más profundo de su corazón, como si las palabras cobraran un nuevo sentido. Este creyente comienza a aplicar la palabra de Dios en su vida diaria de formas prácticas y significativas. Quizá antes leía sobre el amor al prójimo, pero ahora entiende de verdad lo que implica amar a sus enemigos y decide vivir esa verdad en su trato con los demás. Tal vez antes le costaba entender la importancia de la santidad, pero ahora siente un llamado a vivir una vida apartada, una vida que honra a Dios en cada aspecto. Este es el tipo de transformación que el Espíritu Santo produce cuando nos guía hacia un conocimiento profundo y vivo de la palabra. Hoy quiero invitarte a reflexionar. ¿Has experimentado alguna vez esta comprensión más profunda de la Biblia? ¿Has sentido cómo el Espíritu Santo te muestra verdades específicas que impactan directamente tu vida? Si lo has hecho, sabes lo maravilloso que es sentir que Dios te está hablando directamente, guiándote y enseñándote a través de su Espíritu. Y si aún no lo has experimentado, abre tu corazón y pídele al Espíritu Santo que te guíe. Él está dispuesto a revelarte más de la verdad divina, a enseñarte los misterios de Dios y a iluminar tu camino para que puedas vivir plenamente en su propósito. Recuerda que este conocimiento espiritual no es algo que podamos obtener por nosotros mismos. Es un regalo de Dios que se manifiesta cuando permanecemos en comunión con el Espíritu. Él es quien nos lleva a toda la verdad, quien nos fortalece y nos protege contra el error, y quien nos permite vivir una vida que refleja la gloria de Dios. Cada día es una oportunidad para acercarnos más a esa verdad, para aprender algo nuevo, para ser transformados en nuestro ser interior. Así que busca al Espíritu, permite que Él sea tu maestro, y verás cómo la palabra de Dios se convierte en una fuente inagotable de sabiduría, consuelo y poder en tu vida. Señal 5. Deseo de comunión y oración. Cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros, nuestra visión de la oración cambia de manera profunda. La oración deja de ser una obligación religiosa y se convierte en un placer, en un espacio de conexión con Dios que anhelamos diariamente. Ya no es algo que sentimos que debemos hacer, sino que descubrimos que queremos y necesitamos hacerlo. La oración se convierte en nuestro refugio y en la fuente de paz y consuelo en medio de los desafíos y las alegrías de la vida. En lugar de una rutina, se vuelve un momento sagrado de comunión, en el cual no solo hablamos, sino también escuchamos, permitiéndonos ser guiados y fortalecidos por Dios. Nos encontramos en su presencia, sintiendo su amor y su guía, y esto transforma completamente nuestra vida espiritual. El cambio en la perspectiva de la oración es una señal clara de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Antes quizás nos costaba encontrar tiempo para orar, o nos sentíamos incómodos o inseguros al hacerlo, pensando que no sabíamos cómo orar correctamente. Pero al abrirnos al Espíritu, vemos que la oración no se trata de palabras perfectas o de cumplir con un formato. Es una conversación sincera y honesta con Dios. Poco a poco, sentimos que la oración es un descanso, un espacio donde podemos ser nosotros mismos sin máscaras ni pretensiones. Es como hablar con nuestro mejor amigo, con alguien que nos entiende perfectamente y que siempre está ahí para escuchar. Esta nueva forma de entender la oración es tan poderosa que, incluso en los momentos más difíciles, encontramos en ella una fuente de paz y fortaleza que nos ayuda a seguir adelante. A medida que el deseo de oración crece en nosotros, también sentimos una necesidad más fuerte de estar en comunión con otros creyentes. El Espíritu Santo nos impulsa a formar parte de una comunidad de fe, a conectar con personas que comparten nuestra misma búsqueda espiritual y nuestro deseo de acercarnos más a Dios. La vida cristiana se vuelve más rica y significativa cuando la vivimos en comunidad.
Empezamos a anhelar asistir a reuniones, estudios bíblicos y grupos de oración donde podamos compartir nuestras experiencias y aprender unos de otros. Nos damos cuenta de que no estamos solos en este camino, que hay otros que también están luchando, creciendo y buscando la verdad. Este compañerismo fortalece nuestra fe y nos permite ver cómo Dios obra en la vida de cada uno, dándonos testimonio y ejemplo. Nos damos cuenta de que al orar juntos, la presencia de Dios se manifiesta de manera especial, porque su promesa nos dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está allí en medio de ellos. Imagínate a una persona que, en el pasado, consideraba la oración y la asistencia a reuniones de fe como algo innecesario o una mera obligación religiosa. Quizás pensaba que podía vivir su fe en solitario, sin necesidad de conectar con otros creyentes. Sin embargo, al dejar que el Espíritu Santo trabaje en su vida, esta persona empieza a experimentar un cambio profundo. Comienza a sentir una verdadera necesidad de orar, de acercarse a Dios con más frecuencia y de pasar tiempo en su presencia. Y al mismo tiempo, empieza a ver el valor de estar en comunidad, de rodearse de otros que comparten su fe y que pueden apoyarlo en su camino espiritual. Su vida de oración se transforma y encuentra en la comunión con otros creyentes una nueva fuente de fortaleza y alegría. Esa persona descubre que la fe compartida se multiplica y que al unirse en oración con otros, siente el poder y la presencia de Dios de una manera mucho más tangible. Hoy te invito a que reflexiones sobre tu propia vida de oración y comunión. ¿Has experimentado ese cambio en tu perspectiva de la oración? ¿Sientes ese deseo de orar, no porque debas hacerlo, sino porque es una necesidad genuina en tu vida? ¿Has descubierto la paz y el consuelo que la oración trae a tu alma, incluso en momentos de dificultad? Y más allá de la oración personal, ¿has sentido un anhelo de estar en comunión con otros creyentes, de compartir tu fe y de apoyarte en una comunidad que camina junto a ti? Si es así, es una señal de que el Espíritu Santo está trabajando en ti, guiándote hacia una relación más profunda con Dios y hacia una vida cristiana más plena y significativa. Permítete explorar ese deseo de comunión y oración. No te limites a orar en soledad. Busca oportunidades para orar en comunidad, para compartir tu fe y tus experiencias. La fe cristiana no está diseñada para vivirse en aislamiento, sino en unidad. Cuando compartimos nuestras cargas y nuestras alegrías con otros, nuestra fe se fortalece y nuestra esperanza se renueva. Al rodearnos de otros creyentes, encontramos apoyo en momentos difíciles y celebración en los tiempos de bendición. La comunión nos recuerda que somos parte del cuerpo de Cristo, una familia espiritual que se apoya mutuamente y que se edifica en el amor de Dios. Señal 6. Santidad. La santidad es algo que a menudo puede sonar distante, como si fuera solo para unos pocos o inalcanzable para el creyente común. Pero la realidad es que la santidad es el llamado de Dios para todos nosotros. No es un estado de perfección inalcanzable, sino un camino que el Espíritu Santo nos invita a recorrer día a día. Vivir en santidad significa alejarnos del pecado, de aquello que sabemos que desagrada a Dios, y buscar en cambio la pureza, la justicia y la rectitud en cada aspecto de nuestra vida. La santidad no se trata de pretender ser perfectos, sino de dejar que el Espíritu Santo nos guíe hacia una vida que refleje el carácter de Dios. Una vida en la que cada decisión, cada pensamiento y cada acción busque honrarlo y glorificarlo. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, se nos dice: Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Este versículo nos recuerda que la santidad no es una opción o un lujo, sino una invitación y un mandato. Dios nos llama a ser santos porque Él es santo, y como sus hijos, estamos llamados a reflejar su carácter.
La santidad es la manera en que nos apartamos para Dios, en la que le decimos al mundo que nuestra vida pertenece a Él y que deseamos vivir conforme a su voluntad. Es un compromiso de nuestro corazón con Dios, un deseo de vivir en integridad y de alejarnos de aquello que sabemos que contamina nuestra relación con Él. El Espíritu Santo es quien nos capacita para vivir en santidad, transformando nuestros deseos desde adentro. Antes, quizás teníamos inclinaciones o deseos que nos llevaban a actuar de forma egoísta, a buscar el placer inmediato o a justificarnos en cosas que no eran correctas. Pero cuando el Espíritu comienza a trabajar en nosotros, esos deseos empiezan a cambiar. Nos da una repulsión hacia el pecado, hacia aquello que antes buscábamos, y nos infunde un deseo de agradar a Dios, de vivir en pureza y en justicia. Ya no queremos hacer lo que nos daña o lo que entristece a Dios. En cambio, empezamos a desear vivir de acuerdo a su voluntad, a evitar aquello que sabemos que nos aparta de Él y a buscar su aprobación por encima de cualquier cosa. Es un cambio profundo, una transformación que afecta cada área de nuestra vida y que nos da la fuerza para rechazar lo que antes nos dominaba. Piensa en una persona que antes disfrutaba de ciertas actividades o actitudes que desde una perspectiva cristiana eran pecaminosas. Tal vez encontraba placer en cosas que sabía que no agradaban a Dios, pero no podía evitarlo o no lo veía como algo grave. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en su corazón, esa persona empieza a ver esas actividades de otra manera. Lo que antes parecía normal o incluso agradable, ahora le causa incomodidad o rechazo. Quizás antes sentía orgullo, envidia o rencor, y ahora siente la necesidad de abandonar esos sentimientos para vivir en paz y en amor. Esa persona empieza a experimentar una motivación interna para vivir en pureza, a dejar esas cosas de lado, no porque alguien lo obligue, sino porque el Espíritu le ha mostrado el valor de la santidad. La transformación es tan profunda que ya no es un esfuerzo, sino un deseo genuino de vivir de una forma que refleje el carácter de Dios. Hoy te invito a que reflexiones sobre tu propio deseo de vivir en santidad. ¿Sientes esa transformación en tus deseos? ¿Experimentas un rechazo hacia el pecado, un deseo genuino de apartarte de aquello que no agrada a Dios? Vivir en santidad es un proceso continuo. No significa que nunca fallaremos, pero sí que estamos comprometidos a caminar en la dirección correcta. La santidad no se trata de vivir en temor al pecado, sino de vivir en amor y reverencia hacia Dios. Si sientes ese deseo profundo de vivir en pureza, de honrar a Dios en todo lo que haces, es una señal de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida, moldeando tu carácter, purificando tus pensamientos y acercándote cada vez más a la imagen de Cristo. Permite que el Espíritu continúe trabajando en ti. No te conformes con una vida espiritual superficial. Busca esa santidad que transforma, que renueva, que te lleva a una relación más profunda con Dios. Deja que el Espíritu Santo te guíe cada día, que te dé la fortaleza para rechazar el pecado y para buscar lo que es justo, lo que es puro, lo que es bueno. Porque la santidad no es una carga, es un regalo, es la oportunidad de vivir en libertad, sin el peso de aquello que nos aparta de Dios y con la alegría de saber que estamos viviendo una vida que le honra y que le glorifica. Señal 7. Amor por Jesús. El amor por Jesús es una de las transformaciones más profundas y significativas que el Espíritu Santo puede obrar en nosotros. No se trata de una devoción superficial o de un simple respeto por quien fue Jesús. Es un amor apasionado, genuino y profundo que afecta todos los aspectos de nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo empieza a llenar nuestro corazón, ese amor se convierte en el centro de nuestras emociones, de nuestras decisiones y de nuestra manera de ver el mundo. Este amor nos mueve a buscar a Jesús con intensidad, a conocerle más, a vivir de acuerdo a sus enseñanzas y a ponerlo en primer lugar en nuestras vidas. Ya no es solo una figura histórica o un personaje de la Biblia, es nuestro Salvador, nuestro amigo, nuestro todo.
Esta transformación del corazón es lo que nos permite vivir una relación auténtica y vibrante con Él, una relación que se va profundizando cada día. En Romanos 5:5, Pablo nos recuerda que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este versículo refleja la obra del Espíritu en nosotros, un Espíritu que no solo nos da fuerza o sabiduría, sino que llena nuestro corazón de amor por Jesús. No es un amor que nace de nuestro propio esfuerzo. Es un regalo, una obra sobrenatural que Dios hace en nosotros a través del Espíritu Santo. Este amor es lo que nos impulsa a buscar a Jesús en todo momento, a dedicarle nuestras vidas y a querer ser cada día más como Él. No se trata de algo momentáneo o pasajero. Es un amor eterno, una conexión que transforma nuestra vida desde lo más profundo. Sentimos que nuestras acciones, pensamientos y palabras comienzan a cambiar, porque ya no queremos vivir como antes. Queremos vivir para Él. Y este amor se convierte en el motor de nuestra vida. Este amor profundo trae consigo un cambio radical en nuestras prioridades. Cuando Jesús ocupa el centro de nuestro corazón, todo lo demás empieza a ajustarse a esa nueva realidad. Nuestras metas, nuestros sueños y nuestras decisiones se alinean con su voluntad. Sentimos una necesidad de conocerle más, de pasar tiempo en su presencia, de leer su palabra y de hablar con Él. Nuestra vida gira en torno a Jesús y nos damos cuenta de que cualquier otra cosa que antes parecía importante pierde su valor en comparación con Él. Comenzamos a entender lo que realmente significa buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás ocupa un segundo lugar. Este cambio no es una carga. Al contrario, es una liberación, porque nos enfocamos en lo que realmente importa y experimentamos la paz que solo viene de vivir para Él. Imagina a alguien que antes vivía una vida común, centrada en sus propios intereses y en las cosas materiales. Tal vez se preocupaba por la apariencia, el éxito o la aprobación de los demás. Pero cuando el Espíritu Santo comienza a llenar su corazón de amor por Jesús, esa persona experimenta una obsesión santa. Comienza a hablar de Jesús constantemente, en conversaciones con amigos, familiares, en redes sociales, en cada oportunidad que tiene. No porque quiera imponer su fe, sino porque siente que su vida ha cambiado de una manera tan profunda que no puede callarlo. Su amor por Jesús se vuelve evidente en cada aspecto de su vida, en sus palabras, en sus acciones, en la forma en que trata a los demás. Todo su ser refleja una devoción sincera y apasionada por Cristo, y quienes le rodean pueden ver ese cambio genuino. Es como si su vida entera irradiara el amor que ha encontrado en Él, y esto no pasa desapercibido. Hoy quiero invitarte a que te tomes un momento para reflexionar. ¿Has sentido este amor profundo por Jesús? ¿Has experimentado esa transformación en tu corazón que te hace querer conocerle más, seguirle y compartir su amor con quienes te rodean? Este amor no se trata de cumplir con un conjunto de reglas o de aparentar ser alguien que no somos. Se trata de una relación viva, de una conexión real con Jesús. Cuando permitimos que el Espíritu Santo derrame el amor de Dios en nuestro corazón, empezamos a ver cómo ese amor afecta cada área de nuestra vida. Cambia nuestras decisiones, nuestras actitudes y la forma en que tratamos a los demás. Nos volvemos más pacientes, más compasivos, más dispuestos a perdonar, porque ese amor nos transforma desde dentro y nos lleva a reflejar el carácter de Jesús. Permite que el Espíritu Santo cultive en ti ese amor apasionado por Jesús. No te conformes con una fe superficial o con una devoción momentánea. Busca una relación profunda, auténtica y constante con Él. Deja que este amor sea el centro de tu vida, el motor que impulse tus decisiones y tus acciones. Y cuando sientas ese amor, no tengas miedo de compartirlo. Habla de Jesús, de lo que ha hecho en tu vida, de cómo ha transformado tu corazón. No te preocupes por lo que otros puedan pensar. Cuando hablamos desde el amor, las palabras llegan al corazón de los demás.
porque al final este amor por Jesús no es algo que guardamos para nosotros mismos. Es un amor que queremos compartir, un amor que ilumina y transforma, un amor que nos acerca cada día más a Dios y nos da la paz y la alegría que solo Él puede dar. Señal 8. Evidencia de hablar en lenguas. Hablar en lenguas es una manifestación del Espíritu Santo que ha sido registrada en la Biblia y que muchos creyentes han experimentado. Sin embargo, es importante aclarar que no es la única señal de la presencia del Espíritu ni es obligatoria para validar su obra en la vida de una persona. En el libro de los Hechos, capítulo 2, vemos cómo los discípulos hablan en lenguas en el día de Pentecostés como una manifestación poderosa del Espíritu Santo. Este evento fue significativo, pues demostró el poder de Dios al permitir que aquellos que escuchaban pudieran entender el mensaje en sus propios idiomas. Pero, aunque esta experiencia fue impactante y claramente de origen divino, no se nos dice en las Escrituras que hablar en lenguas sea el único modo en que el Espíritu se manifiesta en nuestras vidas. Cada creyente puede experimentar al Espíritu de manera única y personal, y su obra en nosotros no se limita a un solo tipo de manifestación. La Biblia nos muestra claramente que el Espíritu Santo da una diversidad de dones a los creyentes según su voluntad. En 1 Corintios, capítulo 12, Pablo nos habla de esta variedad de dones espirituales y nos recuerda que cada uno de ellos es importante y que todos provienen del mismo Espíritu. No todos los creyentes reciben el mismo don, y eso es parte de la belleza del cuerpo de Cristo. La diversidad de funciones y talentos que el Espíritu distribuye entre nosotros para que, juntos, podamos cumplir el propósito de Dios. Pablo menciona diferentes dones como el de profecía, enseñanza, sanidad y sí, también el de hablar en lenguas. Cada uno de estos dones tiene un propósito especial y único y es otorgado de acuerdo a la voluntad del Espíritu. Nadie debería sentirse menos o más espiritual por tener un don en particular, pues todos ellos son igual de valiosos y provienen del mismo Dios. Imagina cómo el Espíritu distribuye estos dones de manera única y personalizada. Por ejemplo, algunos creyentes pueden ser dotados con el don de hablar en lenguas y experimentan una conexión especial a través de esta manifestación en momentos de oración o adoración. Otros pueden recibir el don de profecía, que les permite entender y compartir la voluntad de Dios de una manera clara para edificar a la comunidad de fe. Hay quienes son llamados a la enseñanza, quienes tienen una capacidad especial para comunicar la palabra de Dios y hacerla comprensible para otros. Cada don tiene un propósito y un valor en el cuerpo de Cristo, y el Espíritu los da de acuerdo a su plan y a las necesidades de la Iglesia. Así que, si no has experimentado hablar en lenguas, eso no significa que el Espíritu no esté en ti o que tu fe sea menos genuina. Al contrario, Él puede haberte dado otros dones que son igual de importantes para el crecimiento de su reino. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre lo que realmente significa la evidencia del Espíritu Santo en nuestra vida. A veces, podemos caer en la trampa de pensar que solo un don específico, como el hablar en lenguas, es la prueba de que el Espíritu está obrando en nosotros. Pero en realidad, la transformación de nuestra vida es la evidencia más poderosa de su presencia. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, comienza a moldearnos, a cambiar nuestros deseos, a renovar nuestra mente y a hacer que nuestras acciones reflejen el carácter de Cristo. Esta transformación no siempre se ve de manera espectacular o con manifestaciones visibles, pero es profunda y auténtica. Nos hace personas más amorosas, pacientes, compasivas y llenas de paz. Nos impulsa a perdonar, a buscar la justicia y a vivir en santidad. Esa es la verdadera evidencia de que el Espíritu está en nosotros, una vida que ha sido renovada por su poder y que da fruto para la gloria de Dios. Así que, si alguna vez has sentido inseguridad o dudas sobre la presencia del Espíritu en tu vida, porque no has experimentado hablar en lenguas,
quiero animarte a ver más allá de eso. No te enfoques solo en un don específico. En cambio, observa cómo el Espíritu está trabajando en tu carácter, en tus decisiones, en la manera en que tratas a los demás. Esa transformación interior, esa renovación continua, es la prueba de que el Espíritu Santo está obrando en ti. Él te ha dado dones que son únicos y valiosos, y cada día te capacita para que puedas cumplir el propósito de Dios en tu vida. Aprecia la obra del Espíritu en su totalidad, en todas sus manifestaciones y en todas las áreas de tu vida. No compares tu experiencia con la de otros, porque Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Permite que el Espíritu te guíe y te muestre los dones que Él te ha dado. Y recuerda que todos los dones tienen el mismo origen y el mismo propósito: edificar el cuerpo de Cristo y glorificar a Dios. Vivamos en unidad y celebremos la diversidad de su obra en nosotros, sabiendo que todos somos importantes y que cada uno de nosotros refleja una parte del amor y el poder de Dios en el mundo. Para cerrar este video, quiero invitarte una vez más a escribir en los comentarios: Espíritu Santo, entra a mí, amén. Que esta frase sea una declaración de fe, una invitación abierta para que el Espíritu Santo actúe en tu vida de una manera poderosa y transformadora. No olvides que cuando abrimos nuestro corazón, Dios responde. Así que déjalo escrito como un paso de fe y compromiso, y prepárate para experimentar las increíbles maravillas que el Espíritu puede hacer en ti. Gracias por acompañarme hoy, y que el Espíritu Santo sea quien guíe cada paso de tu vida.